Un gran saludo para todos. Continuamos entonces con este capítulo número 1 de Introducción a los Sistemas de Control. Y vamos a continuar con la arquitectura de los sistemas de control, considerando la arquitectura a lazo cerrado o realimentada. Entonces, en este caso está apareciendo la operación de realimentación, el feedback. Y este es el sistema de control general para esta arquitectura. Y aquí hay que distinguir en estas dos trayectorias. La trayectoria directa, que regula el flujo de información, el tránsito de señales desde la entrada hacia la salida, y la trayectoria inversa o de realimentación, que regula el tráfico contrario, ¿no? Desde la salida hacia la entrada. Nuevamente tenemos nuestro controlador, desglosado aquí en sus dos subsistemas, el elemento de control y el elemento de corrección o actuador, que está en cascada con el proceso o planta que se está controlando. Y la novedad es que ahora aparece un elemento de medición o sensor que mide la salida que se está controlando y la compara con la señal de referencia, establece una señal de error y el controlador trata de reducir a cero esa señal de error. Cuando lo logra, la referencia y la salida controlada van a igualarse. O sea, ese es el propósito de la realimentación. Entonces, desde el punto de vista de las señales, tenemos las mismas que en el caso del lazo abierto, referencia, es aquí la señal de control, perturbación y salida controlada, y se están agregando esta señal de error y la señal de realimentación, ¿okay? Que es la salida entonces del sensor. Aquí tenemos un ejemplo, un sistema a lazo cerrado, es el sistema de control manual a lazo cerrado para regular el nivel de líquido en un depósito, en un tanque. Aquí el operador compara el nivel real del líquido del tanque con el deseado que está en su memoria. Y en base a la diferencia, él va a abrir o cerrar la válvula, siendo la válvula el actuador, que va a permitir el ajuste de la salida del líquido y de esta manera mantener el nivel deseado en el tanque, en el depósito. Este es un sistema de control entonces manual. El lazo de control se va a cerrar, va a aparecer la operación de realimentación solo cuando el operador está presente. Entonces es un lazo que se cierra en forma intermitente dependiendo de la presencia o no presencia del operador. Un sistema de control a lazo cerrado automático es este, ¿no? Que permite el control de la velocidad del eje de giro del motor. Aquí tenemos un potenciómetro que nos va a permitir fijar el valor de referencia, un amplificador diferencial que amplifica la diferencia entre los valores de referencia y el de realimentación. Entonces, aquí tenemos un voltaje de referencia que está vinculado a una velocidad del eje de giro y un voltaje de realimentación que es el voltaje que de aquí la velocidad angular del eje del motor que estamos midiendo. ¿Cómo la medimos? A través de este tren de engranajes que se acopla al eje del taco generador para establecer un voltaje que es proporcional entonces a la velocidad angular del eje del motor. Entonces, a continuación nosotros queremos establecer una relación, un vínculo entre los distintos componentes, entre los distintos subsistemas y variables de este sistema de control de velocidad con nuestro sistema general a lazo cerrado, con este diagrama de bloque. Entonces, bueno, para eso identificamos que la variable controlada es la velocidad angular del eje del motor. El valor de referencia es el voltaje que especificamos a través del potenciómetro, que nos permite entonces indicar la velocidad requerida. El elemento de comparación es el amplificador diferencial. La señal de error va a ser la diferencia entre el voltaje del valor de referencia y el voltaje de realimentación. El elemento de control es el amplificador y el elemento de corrección es el motor. Ambos, elemento de control y elemento de corrección, constituyen o configuran el controlador. El proceso, la planta, es el eje
giratorio, el eje que gira del motor, y finalmente el sensor es el taco generador, el tacómetro. Otro ejemplo de sistema de control a lazo cerrado es el control de la dirección de un automóvil. O sea, aquí aparece como señal de referencia, como señal de consigna, la dirección deseada del viaje que van a dar las líneas de la carretera, el trazado de la carretera. La dirección real del viaje depende del mecanismo de dirección del vehículo. El conductor maniobrando sobre el volante del mismo. Entonces, la relación entre los componentes de este ejemplo y nuestro sistema de control, nuestro diagrama de bloques del sistema de control de lazo cerrado, bueno, es el siguiente. El proceso planta es el automóvil, el controlador, ¿okay? Se desglosa de esta manera: el elemento de control viene dado por el conductor, el chofer del vehículo, y el mecanismo de dirección va a corresponder al actuador, al elemento de corrección. El sensor es el propio conductor, ¿no? Que a través de una medida visual, una retroalimentación visual y táctil, es que logramos medir la dirección real del viaje para luego compararla con la que nos da el trazado de la carretera, que constituye entonces la dirección deseada del viaje. Aquí tenemos una gráfica de ambas señales y nos damos cuenta entonces que el propio conductor es el que trata entonces de reducir la brecha entre ellas. Otro ejemplo de un sistema de control a lazo cerrado es este sistema de control que tiene un manipulador robótico o un brazo robótico. Entonces, este manipulador robótico está constituido por una serie de eslabones que están unidas a través de articulaciones. Articulaciones que en este caso están rotando. Y ese movimiento de rotación se logra a través de unos motores que tiene cada una de ellas. Entonces, aquí en el eslabón final hay una herramienta de trabajo y con esa herramienta de trabajo manipulamos piezas que están dentro de este espacio. La posición de la herramienta de trabajo y su relación con las piezas que están dentro del campo de trabajo, donde el manipulador realiza su tarea específica, eso se mide a través de esta cámara de televisión. Esa señal se realimenta y se compara con una trayectoria deseada. Y en base a la diferencia entre lo que se está midiendo y lo que se desea, se actúa sobre los distintos motores que contienen las articulaciones. ¿Okay? Para posicionar entonces adecuadamente el efector final, de manera que su posición coincida con la trayectoria deseada. Entonces, este es un sistema de control a lazo cerrado automático, ¿no? Para regular entonces la posición de un manipulador robótico, de un brazo robótico. Tenemos otro ejemplo de un sistema de control a lazo cerrado, que es este, un sistema de control digital de la temperatura. ¿Por qué es digital? Bueno, porque el controlador ahora es una temperatura, que ella utiliza señales digitales. Estamos controlando la temperatura de un espacio físico, ¿no? De un ambiente, de un cuarto. Y lo hacemos midiendo esa temperatura a través de un termómetro. Esa temperatura corresponde a una señal analógica. Para que la computadora la procese, hace falta un dispositivo de conversión analógico-digital. Entonces, esa temperatura real, que ahora es digital, se compara con una temperatura de referencia que hemos programado y almacenado en la memoria de la computadora. Aquí la salida del controlador, hay un programa dentro de la computadora que establece la comparación y en base a la diferencia establece una acción, hay una ley de control. Esa señal digital propiamente alimenta un relé que se va a cerrar permitiendo el paso de corriente sobre este radiador, que va a hacer que la temperatura del cuarto cambie, no se modifique. Entonces, este sistema de control es digital y es automático. Entonces, todos los ejemplos que hemos visto, cualquier sistema de control a lazo cerrado tiene estas tres características.
Bueno, estas son tres características esenciales. La primera de ellas es la de exactitud aumentada. Y por exactitud aumentada entendemos la habilidad que posee este sistema de lazo cerrado de reproducir fielmente la entrada. Entonces, nosotros en el sistema de control de temperatura colocamos en la computadora una temperatura de referencia y esa es la que queremos que tenga el cuarto. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, se mide, se compara, se establece una señal de error y se actúa de manera de reducir a cero ese error. Y cuando el error se reduce a cero, se da la igualación entre el valor de la señal de referencia y el valor actual de la salida que estamos controlando. A eso nos referimos con exactitud aumentada. Hay una capacidad de seguir la señal de salida, de seguir la señal de referencia o de entrada. Una segunda característica es pequeña sensibilidad a cambio en los componentes de la planta. Recuérdense que planta es el término que utilizamos para referirnos al proceso, al sistema que estamos controlando. Entonces, los componentes de este sistema, de la planta, pueden cambiar. Sin embargo, el desempeño a lazo cerrado del sistema es poco sensible a esos cambios de la planta. Eso es lo que nos dice esta propiedad. Y esto es una característica de desempeño que tienen todos los sistemas a lazo cerrado. La tercera característica, la tercera propiedad, es su habilidad de rechazar perturbaciones. ¿Okay? Entonces nosotros vimos que los sistemas a lazo abierto también tenían tres características, tres propiedades generales. Ahora estamos viendo que los sistemas de control a lazo cerrado también tienen un conjunto de propiedades que son estas tres que estamos enumerando. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo un excelente día.